Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos en el programa de Proyecto San Juan y Panorama con Lorena Herrera. Hoy 19 de julio del 2021 estamos en las oficinas de los archivos históricos de la Catedral de San Juan de los Lagos porque precisamente vamos a hablar de los archivos históricos de Catedral, ¿sí? Entonces sean ustedes bienvenidos. Ahorita presentamos a nuestros invitados. Gracias, muy buenas noches, les damos la bienvenida, estamos transmitiendo a través de la página. ¿Está grabando, doctor? Sí. Va a transmitirse a través de Catedral Basílica de San Juan de los Lagos, a través de Ágora, el periódico de San Juan, y a través de Panorama con Lorena Herrera. Muchísimas gracias. A partir de este momento los invitamos a que se queden porque es sumamente pues importante y sobre todo un poco de conocimientos que debemos compartir de cómo se lleva a cabo este archivo histórico del santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Buenas noches. En esta noche tenemos de invitados aquí a mi izquierda, al lado de Lorena, el padre Jaime. Bienvenido, padre. Y al médico José Berardo Padilla. Perdón, no dije sus apellidos. Bienvenidos. Pues miren, aquí en San Juan, qué mejores historiadores queremos tener que el padre Jaime y el doctor Everardo. Ellos nos van a ilustrar, tienen demasiados conocimientos y pues va a ser un programa bien interesante. Ustedes que nos están viendo, recuerden que este programa es en vivo. Si quieren mandar saludos o hacer sus preguntas, es momento de hacerlos, ¿verdad? Pues bienvenidos y adelante, platíquenos. ¿Qué es el archivo histórico del santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos? El archivo histórico cuenta con los documentos propios de este santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. No tiene el mismo, no tiene como si fuera un archivo parroquial, no tiene libros de ese tipo, sino todo lo propio y específico de este santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Estamos viendo, por ejemplo, aquí a mis espaldas todas estas cajas conforman parte del archivo histórico del santuario. ¿Cuál es la diferencia de un archivo de una parroquia a este archivo? Los documentos son más personales y aquí es del trabajo que se ha realizado. Realmente el archivo de una parroquia lleva el libro de gobierno, los libros de los sacramentos, los libros de cuentas y fundamentalmente son esos los archivos. En cambio aquí es otro tipo de documentos. El doctor puede decirnos los distintos tipos, cómo está organizado este archivo, que ya, gracias a Dios, logramos organizarlo y digitalizarlo. Importante, padre Jaime, logramos organizarlo y digitalizarlo. ¿Cuánto llevan ustedes trabajando en este archivo? Pues cercano a en cuanto a digitalizar el archivo de Catedral, ya son 7 años aproximadamente, más o menos. Desde que estaba yo en la especialidad, en la residencia en León, Guanajuato, venía aquí los tiempos libres a San Juan y era desde el viernes, sábado, domingo, todo el día, hasta la noche, hasta muy tarde, escaneando documento y tras documento, cada una de todas estas cajas, que en total suman 15,000 documentos aproximadamente. Fue algo maravilloso esa parte de escanear o de digitalizar, porque además nos sirve para poder organizar de mejor manera el archivo. Nos damos cuenta de que muchos documentos que estaban clasificados de una manera, al final de cuentas venían otros documentos en estos que correspondían a otros temas, o incluso salieron datos que no se conocían y que aquí estaban resguardados y que nos dieron luces para investigaciones, para temas, para datos concretos de San Juan y de la región alteña. Muy importante, no solamente de San Juan, sino han encontrado documentos que son parte de la historia de la iglesia en la región de los Altos. También nacional, ¿eh? ¿También nacional? Sí.
Por ejemplo, un documento que se me viene a la mente ahorita es el testamento de don Juan de Palafox y Mendoza, el obispo de Puebla, este gran obispo que hoy es beato. Este obispo le deja a la Virgen, pues digamos, una herencia importante, cultural y económica y demás. Y aquí tenemos el testamento de este obispo, por mencionar algo, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué archivos son los que ustedes localizaron que sean los más antiguos y de qué tratan? Bueno, por ejemplo, yo creo que el documento pilar de aquí de la catedral y de la historia de la Virgen sería este documento. Este documento de 1668 que nos cuenta la historia del primer milagro de la Virgen de San Juan. Es decir, es el documento en el que está fundamentada la historia de la Virgen y de lo que somos, digamos, en el sentido de que aquí se recogen con testimonios juramentados por laicos y sacerdotes lo que escucharon o vieron o supieron sobre el primer milagro. Se levanta, claro, 40 años después de que ocurre el primer milagro, pero para esta época aún existe la primera generación de testigos, algunos de ellos, y que además importante cuentan lo que les platicaron Pedro Andrés en persona, incluso. Entonces tenemos de primera mano esta información fundamental para nuestro teoría. Yo creo que este es el documento más valioso, sobre lo que dijo Padre Jaime, pero es el más valioso. ¿De qué año dices que viene siendo este documento? 1668. 1668. En ese entonces, ¿qué tipo de material usaban? ¿Era pergamino o un papel de hoja o cómo es el material? Pues es un tipo de papel como pergamino, Okay, que es bastante resistente, que también, digamos, es muy especial para la pluma fuente, para que no se traspasara la letra. Claro. A la otra página, por ejemplo. Y hay una copia de este, y aclararlo muy bien, la copia está en la Ciudad de México. ¿Sabes? Este es el original. Del documento original. Y tenemos también la consecuencia de este documento, que es el del año de 1693, que es un segundo informe que se levanta y que en días pasados apenas encontramos, porque es común para que nos pasa que creemos que es un documento similar a este o es igual que este, y no, nos dimos cuenta de que es la continuidad. Uno que estábamos buscando y que no encontrábamos, salió, digamos, aquí en los archivos, y ya está también por completo paleografiado, es decir, traducido al español moderno. ¿Nos podría leer el principio solamente basado en que esta es la historia donde se fundamenta la fe a Nuestra Señora la Virgen de San Juan de los Lagos? Padre Consuelo Cabos. Por favor. El doctor Don Francisco Verdín Molina, por la gracia de Dios y de la Santa Iglesia Apostólica, obispo de este obispado de la Nueva Galicia, Reino de León y provincia de California y Nayarit, del Consejo de Su Majestad Excelentísima, por cuanto la experiencia nos ha enseñado los grandes y singulares prodigios que Dios nuestro Señor ha sido servido de obras de obrar por medio de su Santísima Madre, la siempre Virgen María, advocación de San Juan, en una ermita de este nombre, en la partida y feligresía del pueblo de Jalostotitlán, de este nuestro obispado, y para que no queden en la memoria del olvido, sino que antes salgan a la luz para el consuelo universal de los fieles, atendiendo al maduro acuerdo
con que los prelados debemos proceder en la publicación de dichos prodigios y los que la Divina Majestad obra por medio de las imágenes sagradas para una mayor gloria y excitación a la devoción de los fieles. Por el presente damos comisión en debida forma, según que por derecho y sagrados cánones podemos al licenciado Juan Gómez de Santiago, cura beneficiado, vicario y juez eclesiástico del dicho partido de Jalostotitlán, y a Juan de Contreras Fuerte, capellán mayor de dicho santuario de Nuestra Señora de San Juan, para que, según el santo, Ahora sigue usted, doctor, ya para que nos diga qué pasó en 1620. Voy a brincarme a la parte donde viene la declaración de Juan Contreras Fuerte, que es el padre que está aquí atrás de nosotros, la imagen que ven aquí en la parte de atrás. Aquí en San Juan hemos oído hablar del colegio Juan Contreras Fuerte, y poco sabemos quién fue Juan Contreras, que es un sacerdote que de inicio viene a San Juan comisionado por el obispo para levantar el informe de lo que pasa de primera mano en el primer milagro de la Virgen. Esto lo hace en 1634. ¿Cuántos años después del primer milagro? Aproximadamente 11 años después. Y vuelve a venir, digamos, comisionado ya ahora bien formalmente en 1668 a levantar este informe. El informe pretendía no solamente hablar del primer milagro, sino todo lo que se sabía desde sus orígenes de la Virgen de San Juan. De ahí que a todos los convocados que iban a hablar de sus milagros recibidos por la Virgen de San Juan, siempre empezaban por lo que sabían de la Virgen como imagen y el primer milagro y los milagros que ellos mismos los habían experimentado ya pues en poco tiempo después del primer milagro. Dice Juan Contreras Fuerte, después de que jura ya como sacerdote, dice lo siguiente, refiriéndose a lo que él sabe de la Virgen Santísima. Dijo que tiene conocimiento de vista de las cosas de este santuario desde el año pasado de 1634 y de manejo como capellán mayor va para 9 años y juntamente ha tenido la mayordomía de dicho santuario. El dicho año de 34, de 1634, por el mes de abril vino a este dicho santuario el señor doctor don Leonel Cervantes a su visita como prelado de este obispado, y este testigo vino por Señora Ilustrísima con título de visitador coadjutor, estando este dicho santuario tan en sus principios que estaba la Virgen Santísima en una ermita tan pequeña que sería como hasta de 20 varas de largo, 8 de ancho y 6 de alto, de adobe, cubierta de zacate. Tenía 2 capillitas muy pequeñas, que la una servía de sacristía, el altar sin adorno alguno. La Virgen Santísima estaba en una cajita pequeña, hago un paréntesis, esta cajita pequeña aún existe en el Museo de la Virgen, ahí la podemos encontrar. Que ya está abierto. Sí. Ya está nuevamente funcionando. Con sus 2 puertas y llaves, pintadas en ellas el Señor San Joaquín y en la otra la Señora Santa Ana, en que actualmente, en su año, en el 68, se guardan los vestidos de la Virgen Santísima. Por mandado de dicho señor obispo, sacó este declarante de su caja a la Virgen Santísima y la desnudó de un vestido de raso de china azul y reconoció lo interior, que todos los que se hallaron presentes y entre ellos el beneficiado de Lagos, que era el señor cura licenciado don Francisco Pérez Rubín, ya difunto, y el beneficiado propietario de este partido de Jalos, don Diego Camarena, también difunto, dijeron que al parecer era la pasta y obra hechura de Michoacán, siendo la concepción tenía también la luna a sus pies y hoy la tiene de plata. La vistió ese testigo de nuevo y desembarazó la cajita que estaba llena de virgen. Bueno, aquí continúa con una descripción del santuario y demás. Que no lo vamos a omitir, pero qué importante es porque
No estamos escuchando una historia ya resumida, es el documento oficial y original. Ese documento se escribió en 1668. Y si quieren contamos cómo cuenta él el primer milagro. Que eso es muy interesante. Sería muy interesante. Porque muchos lo conocemos, otros no, y ahí es la historia de nuestra bendita imagen de Nuestra Señora la Virgen de San Juan. Adelante. Dice, Perdón, padre. Y podríamos añadir que este relato que acabamos de escuchar es el que le dio fundamento a cualquier relato de los historiadores como Pedro María Márquez y Santos Coy y los demás que han escrito, que hemos escrito, el que le da fidelidad y veracidad es exactamente lo que dice en este documento, porque es el primero y con todo el aparato jurídico que se ocupaba, van dos párrocos de la mayor autoridad aquí en la región, que era el de Jalos y el de Lagos, de Santa María. Y ellos, bajo juramento solemne ante el notario y escribano y todo, hacen eso y ese es el documento que está ahí. Y son, por lo que escuchamos, vivencias que ellos vieron, no fue que se los contaron, ellos estuvieron allí. Comenta Juan Contreras Fuerte que durante 9 años ha seguido y ha visto los prodigios de esa imagen. Al grado que Juan Contreras, cuando le ocurre un milagro que se salva su vida, es cuando le promete a la Virgen de San Juan serle fiel, servirle toda la vida y quedarse aquí en su pueblo, cosa que hace hasta el último día de su vida. Interesante. Entregarse en cuerpo y alma a la Virgen, no solamente él, muchas más personas ciertamente, y no por un beneficio ni siquiera económico, ni mucho menos, porque era un pueblo muy al principio, con muchas carencias, con muchos problemas, que ellos por amor a la Virgen se quedan aquí en San Juan. Y Juan Contreras dice lo siguiente, que después de interrogar a Ana Lucía, a la guardiana de la Virgen, a la testiga principal, dice que la tenían los indios, a la Virgen de San Juan, como desechada entre otras imágenes de Nuestra Señora y de otros santos en la sacristía, así por tener el rostro muy maltratado y toda comida de polilla, y que acaeció llegar a este pueblo de San Juan, como camino real que es para Guadalajara, un volantín cuyo nombre no se supo, donde estuvo 3 o 4 días. Traía a este tal en su compañía a su mujer y 2 hijas, a las cuales les enseñaba a voltear y a hacer pruebas sobre espadas y dagas, y que volteando la menor de ellas se mató. El cómo no se pudo averiguar por ser los indios tan varios en sus dichos y no haber en aquel tiempo español en este pueblo. Ajustóse que muerta la muchacha y amortajada fueron los sentimientos de los padres grandes, y queriéndola enterrar entre los indios e indias que se juntaron, fue una llamada Ana Lucía muy antigua, es decir, de muy grande edad, que ese testigo vio y conoció, y el dicho año de 34 tendría la dicha Ana Lucía 80 años, la cual les dijo que se consolaran, que la ciguapile, o la gran señora en español, la sanaría. Llevaron al hospital la difunta, a la niña, y la pusieron en la peaña del altar. Y lo dicho, Ana Lucía se entró en la sacristía y sacó a esta soberana señora que hoy es la original de entre las demás. Y como dicho es, estaban desechadas y se las puso a la difunta sobre los pechos. Y a poco rato vieron bullirse, o sea, moverse, la dicha niña, con que le cortaron a toda prisa las ligaduras y quitaron la mortaja, y que se levantó buena y sana. Y lo que se pudo saber de esta india fue que, siendo su marido mayordomo del dicho hospital, madrugaba la susodicha a ir a la iglesia, y que todos los días hallaba a esta milagrosa señora de San Juan en la peaña del altar, y que ella la acogía y la volvía al lugar de la sacristía. Y continúa pues más el relato que cuenta aquí Juan Contreras Fuerte de este primer milagro. Pues importante, este documento es prácticamente, padre, ¿le tocó a usted descubrir este documento? A los 2. Entonces este archivo no existía, ustedes son los fundadores. Bravo. El archivo organizado.
estaba todo el material, pero nada más guardado. Como una oficina, como yo voy a Como cajas. En cajas estaba todos los documentos, y nuestra tarea fue organizarlos, digitalizarlos, paleografiarlos y publicarlos. y sacar el jugo de estos datos. Nosotros después de que vimos el relato fundamental. Pásale, doctor. Paleografiar, ¿qué significa para...? Es leerlo en español actual, porque tiene muchos modismos y recortes de lo que dice, ¿verdad? Y de ahí lo hicieron varios libros que han escrito el doctor Sí. y usted, el padre Jaime. Pues lo que hemos hecho es analizar y profundizar y encuadrar. Por ejemplo, en el caso de Ana Lucía, encontramos más documentos que hablan de ella, aunque sea de pasada, pero por ejemplo que murió de 107 años y se encuentra su acta de defunción en el libro de actas de Jalos. Igualmente que uno de los testigos, José Arrona, Jerónimo Arrona, su padre, hay documentos de que ya era la primera generación de españoles viviendo aquí en las, no revueltos, pero en sus haciendas. Y también hemos cruzado sus ¿cómo se llama lo de los apelativos? Árbol genealógico. El árbol genealógico, y coincide con los datos. Hay un censo más delante de 1634 que habla de que vivía Ana Lucía todavía y su esposo Pedro Andrés. O sea, todo eso va cruzándose y va coincidiendo en la verdad. Lo que empezamos como una adivinanza, un posible ser, luego lo fuimos comprobando con más documentos. Y estos documentos son, pues, a quien le da certeza a la fe de los que creemos en nuestra Madre Santísima de San Juan. Estos libros que se han encontrado, ¿están todos en un mismo lenguaje o hay algunos que estén en latín o estén en algún lenguaje indígena o algo? ¿Los originales? Sí, los originales. Hay de todo, ¿eh? Hay en náhuatl, hay en español, hay en latín. Porque se dice que en aquel entonces aquí San Juan era una república de indios, ¿verdad? Sí. Y llegaron los españoles y así como ahorita comentaban, tenían que vivir aparte, no mezclados. Exactamente. ¿Cuándo fue que ya hubo la aceptación que empezó a mezclarse la población? No sé si están en los archivos eso. De hecho lo hemos comentado en un programa anterior sobre este tema de la fundación de San Juan. Tenemos actualmente, según estudios que el padre Jaime y un servidor hemos hecho, tenemos la idea o la teoría o la tesis, si se vale decirlo, de que San Juan incluso antes de 1542 no existía. Es un pueblo fundado de primera vez, digamos, para proteger esta zona de los chichimecas, zona muy invadida por un grupo muy beligerante de indios, y o sea, es una teoría, no es que sea nada confirmado. Eso todavía no lo confirma. No, estamos trabajando el padre y un servidor en este tema de investigar estas raíces, pero después de 1542, cuando ya avanza la República de Indios con su vida diaria, etcétera, etcétera, y sucede este primer milagro, don Diego Camarena, señor cura de Jalos, en octubre de 1630, se viene a San Juan y le escribe una carta al obispado de Guadalajara para pedir permiso de quedarse él a vivir en San Juan. En aquel tiempo no importaba tanto la cabecera de la parroquia, si era Mitique o era Jalos, realmente había una movilidad muy importante, así que no era tan importante si se quedaba aquí o se quedaba allá. Él lo que le propone al señor cura, al obispo de Guadalajara, al obispado de Guadalajara, es dejar un interino en Guadalajara, en Jalos, y él quedarse aquí en San Juan a dedicarse a la Virgen, a su santuario, y él es el que promueve ante la gobernatura de Nueva Galicia la fundación de San Juan como pueblo de españoles. Y esto se da un 30 de octubre de 1640.
33. Entonces, ¿fueron cuántos años después, más o menos? 10 años. 10 años. ¿Y cómo es que yo escucho mucho cuando hablan del pasado que se menciona mucho Jalos, como que Jalos era una población mucho más importante que San Juan, o No, por qué se menciona No en tanto? el sentido estricto de la palabra. Jalos era una encomienda, era un lugar que estaba bajo la responsabilidad de un español. En este caso, Bernardina Frías fue la última encomendera de Jalos. Okay. Ella muere en 1630 y es cuando Jalos deja de ser encomienda y el curato se puede establecer definitivamente allí en Jalos, ya no tanto en Mitique, que es un pueblo que está entre Teocaltiche, San Gaspar de los Reyes y Jalos, y entonces ya el señor cura puede establecer ahí su territorio. ¿Por qué Jalos? ¿Por qué la cabecera allí? ¿O por qué era parte del Camino Real? Porque era un paso importante de este camino, pues, españoles, y también finalmente porque se cambia el Camino Real de Guadalajara hacia Lagos, Santa María de los Lagos, y deja de ser Lomitique y Teocaltiche, como lo era. Y es que la ruta era muy importante porque era un cruce comercial. Según tengo entendido, acá desde Manzanillo cruzaba por esta zona y se iba hacia el norte, ¿no? Sí, el Camino Real El Camino Real, o sea, era una zona comercial muy importante, por eso San Juan tal vez tuvo ese despunte gracias a la Virgen y que era a lo mejor un punto donde pernoctaban para continuar su Sin duda trayectoria. alguna, la Virgen ha sido fundamental en el crecimiento de San Juan de los Lagos. Sí, Padre. Exactamente, porque Mitique era más importante todavía que Jalos. Cuando Mitique es ahora Mexticacán. No, ahora existe el rancho. Ah, es Ah, es una un comunidad. a eso iba, que era parte de la parroquia de Teocaltiche, que es de donde se desmembraron Jalos, San Juan y San Gaspar y todos ellos. Y el primer intento de hacer parroquia no fue Jalos, sino Mitique. Y Mitique, curiosamente, con el tiempo, todavía no hace muchos años, existía como un rancho. Y ya prácticamente quedó nada más donde estuvo la parroquia, y está pues muy abandonado o despoblado, podríamos decir. En cambio, San Juan cada vez más se va posesionando con una ciudad, ya de las ciudades medias más importantes de la región de los Altos. ¿Cómo se difundió ese primer milagro y que llegara a toda la República? ¿Cómo se dio? Pues si no había periódico, no había ni Panorama ni Ágora. Fíjense bien a quién le hace el primer milagro público, la Virgen de San Juan. Y digo público porque si la Virgen, si Ana Lucía tan confiadamente va con la familia de Cirqueros o Saltimbanquis y les dice, pídanle porque se las va a conceder. Es que ya había hecho algo similar anteriormente. Claro. Ahora bien, ¿a quién le hace este primer milagro público? A Saltimbanquis, lo que hoy serían Cirqueros. Porque tenemos aquí en el documento de este libro, viene que después de aquí se van a Guadalajara, después a Zacatecas, después San Luis, después, etcétera. Y por donde van ellos, van contando este milagro, y de hecho, algunos testigos de este documento conocieron de la Virgen por estos mismos Saltimbanquis en sus respectivos pueblos. Entonces, sin duda alguna, los cirqueros o la gente que se dedica al circo, pues fue parte fundamental. La primera parte. La primera parte. Yo pienso que aquí el caso de los juglares fue algo semejante a lo que en la Edad Media se llamaban los juglares. Sí. Que andaban en ferias y todo así contando las historias y todo lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, de alguna manera los Saltimbanquis, esa fue su función. Aparte de divertir a la gente, el correr las noticias de lo que pasaba en otros lados. Sí. Y también tuvo mucha fuerza el que pidieron la imagen para restaurarla, y la aceptó el párroco Diego Herrera, aceptó que se la llevaran, pero con una comitiva de indios, guardianes de la Virgen, y sucedió que por el camino
pues no era camino en coche como ahora, sino a pie o a caballo o en carroza. Y estos iban platicando a donde iban llegando del milagro y la imagen, Sí. porque hay un relato de un milagro que habla, cuando habla sobre la Virgen, sobre sus orígenes, y dice, pues aquí en Jalos yo platiqué con los cirqueros y me mostraron la imagen que llevaban a reparar. Ujú. Y también ellos se dieron cuenta de los milagros. Sí. Tan así es que de los primeros milagros que se hicieron fue en Teocaltiche y en Jalos, casi a los pocas semanas o meses. Mientras llevaban la Virgen a reparar Sí. a Guadalajara, la Virgen iba haciendo milagros. Y todo eso está en ese documento. Así es, de los relatos también dice que en el camino, como no llegaba, salió Pedro Andrés a buscarla y en el camino la encontró ya que venían y que venía mucha gente. Dice eso, que la divulgación que se hizo de ida hizo que al recoger la gente ya la buscaba. Las primeras peregrinaciones. La primera peregrinación fue esa. ¿Qué Y tal? acompañados de la Virgen. Sí. Sí. Y la original. ¿Qué tal? Original. Y sin ser pues reparada o restaurada. Hablan por ahí de que los restauradores de esa fecha fueron ángeles. ¿Hay algún documento que lo...? Es que también se cuenta aquí en el libro, en el documento de Juan Contreras, de 1168, el cómo fue la restauración. De Para entrada, seguir la plática que llevábamos, llevaban la imagen, hizo milagros. llegan a Guadalajara, sabemos el nombre del mesón en el que se crea la Virgen de San Juan, el mesón de la Correa, allá en Guadalajara, que estaba enfrente del templo de San Juan de Dios, Así ahí era. donde estaba, Eran donde los estaba- límites de la... de la ciudad o del pueblo de aquel tiempo de Guadalajara. Ahí se hospedan los españoles, los cirqueros, los saltimbanquis, y entonces es donde cuentan, aquí hay varias versiones, sí cuentan algunos de ellas, uno es un poquito diferente a otro, pero en general lo que dice es que llegan al mesón, unos hombres, no saben si era uno o eran más, llegan al mesón y preguntan por imágenes para aderezar, esto es para arreglar, y entonces le dejan a la Virgen de San Juan para que se la arreglen, y al día siguiente que la llevan al mesón para dejarla lista, cuando van a quererle pagar al restaurador, ya no la encuentran, no los encuentran a estos, pues, ya no los ubican. Entonces, Juan Contreras, de hecho, los tiene como ángeles. Bueno, no es exactamente que digan ellos eran Que sean- ángeles. no. Dice, como si fueran ángeles, Ujú. por la forma tan silenciosa Y sutil de hacer las cosas. Sí, como que Y están y haber no restaurado están. en una sola noche la imagen de la Virgen. Y la expresión de él es si serían ángeles. Ajá. O sea, se pregunta, pero no lo afirma. no, tampoco. Pero nuestra fe siempre vamos a creer en la divinidad y en el acompañamiento de los ángeles. Es ahí donde vienen los angelitos de la Virgen. En parte, y también hay otro milagro parecido a este que sí también mencionan como ángeles negros. Incluso también Juan Contreras, que es un hombre muy prolífico en la escritura este padre. Y aquí hay una pintura en la catedral donde manifiesta este milagro que él también platica, en el que para Semana Santa invita a los cantores de San Gaspar de los Reyes, unos indígenas de San Gaspar, a que vengan a cantarle aquí al santuario. Y por una disputa con el señor cura de Jalos, estos indios no vienen a San Juan, se queda él sin cantores, y dice que un día antes de la misa llegan 7 hombres negros, al parecer digamos como afroamericanos, y le piden permiso para cantarle a la Virgen, y él mismo dice, yo al verlo pensé que pues si apenas hablaban español, cuánto más cantar en latín, por ejemplo, ¿no? Y ya pues dijo, pues esto nada, pues aunque sea esto. Y entonces dice él que al día siguiente, en la primera celebración, cuando está en la misa y comienzan a cantar, se sorprende de la voz que tienen estos hombres, que él mismo dice que ni en los coros de México y Guadalajara ha oído semejante tipo de canto. Cuando acaban las celebraciones de esta Semana Santa,
él va a buscarlos para pagarles y pues ya no están. Como si fueran ángeles. Como si fueran ángeles. Sí. Y de hecho los representa él en la pintura como ángeles negros. Les pone alas al cuerpo en ese sentido. Y Esto también, otro detalle curioso a propósito de esos ángeles. Dice que no recibieron paga porque no quisieron. Lo que sí recibieron fue una reliquia de la Virgen. ¿Y qué reliquia recibieron de la Virgen? De esta tierrita de la Virgen. de la que se hizo después famosa, que se venden así como ladrillitos para... Sí, esas. Que se Ok. comían, se untaban y... Ajá. Ah, Entonces, sí, sí. Pues qué interesante, qué importante, y esa es la pregunta, ¿qué importancia tiene el archivo histórico del santuario para los fieles o para los sanjuanenses o para los todo mexicanos? mundo, Claro. Para todo mundo. Para todo el Claro, mundo. claro. Aquí han venido investigadores de España, de Centroamérica, de Sudamérica, de México, de Estados Unidos, aquí nada más a buscar documentos para tesis, para libros, para artículos, para todo. Estos documentos, de ahora que el padre, digamos, lo administra en ese sentido, se ha podido expandir, digamos, su información libremente a muchísimas investigaciones publicadas a nivel internacional. Porque lo que decía el padre es un archivo que no nada más es documentos locales, son regionales, son nacionales y son incluso también internacionales, porque aquí tenemos bulas papales. Esos documentos grandotes con el montón de sellos del Papa X o Sí. Y. Aquí están, por ejemplo, testamentos, hipotecas, escrituras, de cuentas, de construcción, un montón de cosas. Vemos ahí un libro bastante antiguo. A ver, pues cualquiera, todos, Este- todos se ven antiguos. Ese sí. Pero más bien de documentos. Pero por ejemplo, documentos nacionales. Ajá. Este libro es del Concilio Mexicano de 1625. Este libro es del año de 1625. Del primer ¿Y qué concilio. idioma está? En latín. Entonces imagínense, de estos libros hay muy poquitos a nivel nacional, no hay tantos de estos existentes. Aquí en Catedral, en la biblioteca del archivo se conservan libros como este, por ejemplo. Muy bien. Bueno. ¿Cuántos libros hay de ese tipo? Y de ese Exactamente, no lo sé, yo en internet he encontrado 10 o menos, incluso a nivel nacional de estos libros. Pues eso está muy interesante. Yo pienso que aquí nuestras autoridades deberían de pensar, así como hicieron monumentos a doña Rita Pérez de Moreno, y eso deberían de hacerle a Juan Contreras. A Juan Fuerte. Contreras. También Diego Camarena. Y Diego Camarena. Ah, Esos ok. son pilares, yo creo. Ellos deberían de estar a lo mejor aquí en la puerta, uno a cada lado de la puerta de catedral, como... Y yo creo también a Promotores, Francisco del Río. Tal cual. Pues padre, ahí está la propuesta y yo creo que cuando algo se dice y se dice aquí, pues hay que empezar a chambear. El libro de alcaldes y capellanes que publicamos, que hicimos en Sí, el programa la los- pasada, Guardianes de la Virgen. tiene la intención de dar a conocer a esos hombres y mujeres que hicieron todo porque San Juan sea lo que hoy es. Ana Lucía, Pedro Andrés, Francisco del Río, Juan Contreras, Diego Camarena y un sinfín de personajes que hicieron todo por lo que hoy podemos disfrutar nosotros. Pues ahí está una iniciativa para las autoridades, una iniciativa para hacer imágenes de estos ilustres personajes. ¿Ese documento qué es? Este documento, bueno, es uno de varios libros. Oh, Dios. Este es el libro de construcción del santuario, de esta catedral basílica. Dios mío. Don Francisco del Río, que fue el principal promotor de este santuario, dejó todo bien detallado. Cada centavo que gente pobre, rica, etcétera daba, aquí está asentado. Y de verdad, si lo leen completo, se darán cuenta que no importaba que fuera el mínimo peso o centavo que hoy entendemos, él lo registraba y ponía, una mujer llamada así, pobre, dejó tanto a la Virgen. O marqueses, condes, virreyes, gobernadores, o sea, todo lo que entrara aquí se marcaba. Yo sabía que la moneda en ese entonces no era el peso. No. ¿Cuál era la moneda? Marcos de plata, por ejemplo. Marcos de plata, y tenían otro reales. nombre, también no recuerdo Pues también reales. reales, sí, pero antes otra moneda. Comín. Eso. Sí, lo leí en el libro de Santos Coy. Hay que los tomines. Es o que algo no es así. que fueran antes, es que eran divisiones. El Marcos era como, por ejemplo, 100 pesos. Sí. El tomín eran como centavos, o sea, era como división de la misma moneda. Ah, ok.
el Y material. fíjense una cosa curiosa, parecería que la Virgen saliera a demandar limosnas, no era con fin lucrativo, sino era que el pueblo de San Juan era muy pequeño y era imposible que sufragara los gastos de tan esplendorosos templos, porque ahora que estamos trabajando sobre el segundo santuario, estamos descubriendo que fue también una joya primorosa, el retablo y todo eso, y para eso se ocupaba solamente la voluntad, como sucedió con la Virgen de Guadalupe. Son obras monumentales que solamente un país los puede sufragar, y la Virgen se abrió camino para ella misma hacerse su casa. El tercer santuario, que es la actual Catedral Y de Basílica hecho, y en Santuario. todos los santuarios, eso sí quiero venir muy poco este padre Jaime, ha habido algunos comentarios, a lo mejor en cuanto a que si era o no negocio, ni mucho menos. Échenle cuentas, esta catedral se construyó en 37 años. Un templo parecido, por ejemplo, el de Lagos, tardó más de 90 años en ser terminado en lo básico. Una catedral de Guadalajara, más de 100 años. Una catedral de México, o sea, ¿cuántos años? Muchísimos tardaron. Fueron muy pocos, pues. Y este santuario, 37 años, tiempo récord, donde la gente misma voluntariamente venía a ofrecer su tiempo, su cuerpo, su dinero, sus animales, sus empleados, todo lo que tenían a la mano, lo daban con gusto. Hasta había esclavos, así les llamaban a los sirvientes, dedicados a la Virgen de San Juan. Hay muy poquitos mensajes, pero sí, como es el programa en vivo, sí quiero... Yo no traigo teléfono, así que no sé si hay comentarios, si hay alguna pregunta. ¿Te lo digo? Sí, por favor. Tienes un comentario, dice Cara DS, saludos desde California, amiga Lore. Saludos. Ok, acá dice Jorge Isaac Martínez, buena interesante historia, saludos. Otro amigo, Juan Francisco López Cárdenas, me manda saludos, gracias Juan Francisco. Y bueno, de momento es esto, ¿verdad? Pero como es programa en vivo, hay veces que hay preguntas o comentarios, ¿no? Y se me hace extraño que no haya preguntas, o está tan interesante que ni siquiera quieren preguntar, ¿verdad? Pues tal vez, ¿verdad? O sea, suele pasar. Hay A ver, veces Jorge, de que... échate una... Padre, de las anécdotas que ha vivido aquí en estas cuatro paredes, escarbando y escogiendo documentos, ¿alguna anécdota que haya surgido y que le ha quedado grabado en su mente? Pues de a mí tantas. me pareció muy admirable, a mí me llenó de satisfacción el haber descubierto el acta de Ana Lucía. La de nacimiento. De fusión. La de defunción. La de defunción. Y cuadrar todo eso, a mí me fascina descubrir lo nuevo. Esa historia la encontró el padre Jaime. A mí me toca andar leyendo despacio, como queriendo saber qué hay detrás de cada palabra, para descubrir algo que no habíamos descubierto. Hoy mismo le comentaba de que en el segundo santuario había una claraboya con los 7 arcángeles, y estando en misa en el camerín me di cuenta que también en esa claraboya octagonal están los 7 arcángeles. Aquí, o sea, la tradición del camarín del segundo santuario se vino de alguna forma aquí también. Ahora lo que falta investigar es saber si ese vitral es tan antiguo o simplemente en recuerdo del que vieron allá en el segundo santuario. Para el tercero también lo buscaron. Muy interesante ahorita que están mencionando lo del segundo santuario, que es la actual parroquia San Juan Bautista. Sé que van a lanzar un libro, un nuevo documento para que quedará en la historia de San Juan de los Lagos, que nos platicaran, bueno, en breve, porque ya los tendremos más adelante, que nos platiquen de este libro.
¿Pero qué han descubierto del Pues, segundo santuario? De la parroquia es que mire, hay una cuestión de aquí muy interesante. Hay temas que al padre Jaime le gustan, por ejemplo, y vamos como que uno y uno, ¿no? Es un tema que le gusta a él y nos enfocamos a ese tema. Claro. Luego hay uno que me gusta a mí y sigue ese tema para trabajarlo. Y así vamos uno y uno trabajando. En el A tim- usted las personas y al padre los edificios, digo, al doctor los edificios. Varía, de pronto sí varían los temas, pero sí, por ahí más o menos. Y en este caso, el tema de la parroquia es una cosa que salió como todos los demás. Al trabajar en la Suma Historia y otros libros, aparecen un montón de datos, de documentos que van quedando ahí como que en el tintero, en archivos aparte. Y de pronto se van haciendo tantos que ya tienes una historia ahí armada. Ojo que no somos historiadores, ni de carrera, ni de nada por el estilo, Claro. simplemente por el gusto de publicar lo que tengamos a la mano, y no es que tampoco hagamos análisis, ni mucho menos presentamos los hechos que tenemos a la mano disponibles a este momento, Y ¿verdad? sustentado en documentos. Nada más. Entonces, de ahí sale esta historia de la parroquia, porque yo creo que es un templo olvidado también por los sanjuanenses, poco analizado históricamente, poco investigado incluso, y ahora tenemos un libro ya casi concluido de 200 y pico de páginas que cuentan los principios. Tenemos ya bien establecido la primera piedra que se coloca, en qué día, ya calculamos también en qué año llega la Virgen a su segundo santuario. Alguien nos está apoyando en hacer una imagen del retablo antiguo con la descripción que tenemos escrita. Nos están haciendo tal cual a detalle ese retablo hermoso, y poderlo ver por primera vez, que nadie más lo ha visto en 200 años, el padre y un servidor, poderlo ver es emocionante porque ves algo que ya nadie más ha visto. Y además de eso, imaginarte y entrar a la parroquia y decir, aquí estaba esto y aquí estaba aquello, y empezar a elucubrar esta parte imaginativa. Esperaremos. Perdón, ¿es que están haciendo es en maqueta o cómo es que lo están elaborando? No, el libro es el libro. Ah, ok. Y hay una persona que conocimos en Facebook, porque también este aspecto de la historia te lleva a conocer tantísima gente, de verdad que te apoyas y te apoyan, y tú también nos apoyas a ellos, y hacemos una digamos, amistad histórica en ese sentido. Y hay alguien que conocimos en Facebook que dibuja, digamos, retablos Ah, ok. barrocos, así nomás Entonces es en dibujo. y en dibujo. Yo pensé que era No, una no, maqueta no, o algo, ¿no? En dibujo, Ok. al hacernos esta imagen del altar precioso que tenía la parroquia de San Juan Bautista. Basado en los documentos que aquí existen en el así archivo. Para todos los que se acaban de conectar, estamos en el archivo histórico del Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos. Aquí surge la historia de Nuestra Señora la Virgen de San Juan. Aquí están los documentos, vemos que hay música. Aquí, por ejemplo, dice inventario, sesión de importantes del siglo XIX, de 1801 a 1926. Este es de 1824 a 1959. Vemos música. Aquí está una caja es la caja 29 y trae música. Sí, porque también aquí para el santuario la Virgen siempre ha tenido los mejores escritores, autores, cantautores, de todo, arquitectos, ingenieros, de todo. Y entre esto, en la música, a la Virgen se le mandaban a hacer misas completas. El capellán compraba o le mandaba a hacer estas partituras para las misas, para las celebraciones solemnes, por ejemplo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el Día de los Músicos, pues a mí me ha tocado que le tocan el himno a la Virgen, que es espectacular. Yo me pongo chinito cada vez que lo escucho y es muy, muy bonito. Y también que es un archivo, lo que decíamos, regional, y lo que mencionamos también ya muy próximo a salir, que ojalá nos puedan acompañar en agosto, es la historia también de la Virgen de la Asunción de Jalos, que no es, digamos, de aquí a San Juan, obviamente, pero que aquí en la catedral, aquí en el archivo, encontramos también de pura casualidad los documentos donde viene, de dónde viene la imagen de la Virgen de la Asunción de Jalos. Que por cierto están iniciando una película donde ustedes también están aportando, ¿verdad? Esa película es basada en este libro. Perfecto. ¿Y cuándo se va a estrenar ese libro? El 14 de agosto, si Dios quiere. Muy bien, pues Porque están está la invitados fecha encima. en Proyecto San Juan para que Sí, para que nos expongan. acompañen. Claro que sí, con gusto. Tenemos una pregunta para el padre. Dice Alfredo Alonso Plasencia Centeno. Padre, ¿qué personajes importantes de la iglesia o civiles han registrado visitas a la catedral? Ups. Bueno, para que se emocionen,
Maximiliano y Carlota Sí. pasaron por este lugar y probablemente visitaron a la Virgen de San Juan. Hay un documento donde el alcalde está disponiendo que hay que barrer y hay que, o sea, están preparando el festejo para cuando pase. Eso también se queda uno sorprendido, ¿verdad? Y sin duda alguna, el único santo que pasó aquí a San Juan de los Lagos en vida, San Juan Pablo II. Igual Miguel Hidalgo, pasó por aquí y pasaron también Calleja. Calleja cenó allí en lo que es ahora la presidencia, recibido por el padre Flores, Manuel. Sí. ¿Quién se iba a imaginar que semejante personaje iba a pasar por aquí? Igual vinieron varias veces Allende antes de la independencia porque pensaban dar el grito. Tan lo conocían que pensaron dar el grito aquí. Y hay no solamente esa carta que está en Dolores Hidalgo, sino hay otros documentos Que avalan esto. que avalan este dicho de que sí vinieron y traían esa idea no tan descabellada, sino muy viable, porque había mucha gente y gente que sí podía unírseles al grito de lo que ellos querían. Pues muy interesante. Y de los libros, claro que el primer libro es impactante porque platican ahí de la fundación del santuario y del milagro de la Virgen, pero ¿de algún otro libro algo, doctor, que se haya encontrado, que le haya impactado, que diga, carambas? En cuanto a documentos aquí Sí, en la catedral, algo que hayas descubierto. yo creo que también algo interesante aquí es el hecho del obispo que murió aquí en San Juan. Muchas veces hemos escuchado el nombre de Palacio Episcopal aquí en el restaurante Capri, ¿verdad? Aquí junto al mercado municipal. ¿Cuántas veces hemos visto ese edificio al pasar por allí? Lo vemos, pero no lo observamos. Y de pronto darse cuenta de que ese lugar fue la casa del capellán mayor, para empezar, un palacio, tal cual. Y que el obispo de Guadalajara, don Lorenzo Tristán de Meniola, al venir de Durango hacia Guadalajara a tomar posesión de su episcopado, Tú las preguntas. se queda allí, en esa casa, allí celebra misa, allí recibe visitas, allí se queda, pero nada más eso, también allí muere este obispo, en esa casa. ¿Cuál obispo? Don Lorenzo Tristán de Meniola fallece en esa casa del capellán en la madrugada del día 9 de diciembre, ya había celebrado el 8 de diciembre, por cierto que ya en aquel tiempo también había la costumbre el día 8 de sacar a la Virgen por el panteón y plaza que era el mercado municipal, sacarla en procesión y celebrar misa afuera porque era mucha la gente también que había. Y entonces fallece allí el obispo de Guadalajara, se le hace un triduo y ya de aquí parte su cadáver hacia Guadalajara. Un dato curioso fue que murió porque lo que se debería untar se lo tomó y lo que se debía tomar se lo untó. Ajá. ¿Se equivocó? Cambio de El camarero, el ayuda de cámara se equivocó. ¿Y qué le pasó? ¿Se murió? ¿Se intoxicó? Se murió. Sí, se intoxicó. Pues bueno. ¿Tienes algunas preguntas? Hay comentarios, Lore, en tu página. Surco Lecram dice que buena información desde Naucalpan, Estado de México. Buen programa, Lore y Ágora. Martín García dice, la Virgen no solo ha hecho milagros en San Juan, observa San Juan, Texas. Sí. Dice. Lourdes Cisneros, hola, bonita noche. Sandra Hernández, muy interesante, felicidades. Felipe Romero, qué importante conocer, gracias por transmitir. ¿Sí? Pues Eso muchas nos gracias parece a también. todos. Gracias. Y bueno, pues tengo aquí esta revista de 1965, se llama Alborada. Y lo interesante ahorita nos va a platicar porque traen un proyecto, según lo que hemos estado platicando, es que por ejemplo en 1965 todavía se anunciaban en esta revista. Esta es una revista de 1965. Bueno, yo como periodista siempre veo Los comerciales.
Casa Alba Gómez, ferretería y papelería, extenso surtido en muebles para baño, accesorios para agua y drenaje, artículos de plomería, esmaltes, vinílicas, Vinimex, bla, bla, bla. Extenso surtido en cristalería y peltre, que ahí comprábamos los regalos del 10 de mayo. Dirección, esquina Hidalgo y Leonardo Cermeño. Actualmente está Ahí la sigue. ferretería de Alba. Ahí sigue. Y ven nosotros como Destilados Carlingo, Hernández. la Restaurant Capri. Bueno, pues son muchos. ¿Y por qué esta revista toma importancia en este año 2021? La cuestión está en que también parte del archivo, lo hemos comentado, es rescatar lo bueno del pasado. O sea, mucha gente a lo mejor pensará que para qué volver al pasado. No es volver al pasado, es rescatar lo que sí funcionaba y que marcó una época también, y que finalmente ya también no leemos actualmente en papel físico. Exacto. Muy poco lo hacemos. Sí. Y esta revista Alborada es una revista que es universal, porque finalmente contiene datos del día a día de nuestra ciudad, y que hoy podemos rescatar y que nos sirve para complementar la historia del siglo XX. Hay un proyecto que el padre Jaime y yo, un servidor, junto con ustedes que hemos comentado, de poder rescatar la nueva Alborada, de volver a sacar artículos, digamos, culturales, del día a día del pueblo, en sentido más bien como de crónica, como lo hacía Alborada, análisis de temas, digamos, teológicos o de iglesia, populares, etcétera, basados en el mismo formato que esta revista durante más de 40 años llevó y le funcionó. Aunque lo más importante es, aparte de que sea una revista, que sea sobre la Virgen de San Juan. Exactamente. Sí. Porque Alborada nació como para avivar y extender la devoción de la Virgen de San Juan a nivel gente de la buena voluntad, empezando con los del pueblo de San Juan. Pues a mí me interesaría mucho ver, por ejemplo, a ver, bueno, a lo mejor es un trabajo que se va a tener que hacer y que por falta de tiempo, el ver cómo se vivió esta pandemia en la Catedral Basílica. Yo creo que hay que documentar todo esto que hemos vivido, padre, porque sin duda ha sido histórico, y sobre todo ver cómo, yo recuerdo en junio cuando volvieron a abrir, hicieron el primer simulacro de cómo serían los protocolos sanitarios, cómo el llanto de la gente era inmenso, cómo el interior de la catedral volvió a vibrar con los llantos de la gente, y casualmente en esa fecha sí eran de San Juan de los Lagos. Ah, qué bien. Entonces, pues hay datos que podemos rescatar en esta revista. Pues felicidades y ojalá sí se haga. Hay un proyecto de un libro de los 50 años de la diócesis, y ahí va a salir algo que el doctor tiene en el tintero sobre el COVID en el santuario de la Virgen de San Juan. Muy interesante. Esto también parte del trabajo aquí en el archivo, además de rescatar lo antiguo, es también de narrar los sucesos actuales. Aquí el padre también y un servidor seguimos todo el tiempo sacando datos de lo que va ocurriendo. Cada suceso o evento importante de la región y de San Juan se va documentando, porque esto va a servir pues para un futuro. Ciertamente a alguien le interese conocer qué pasó, como decían, la pandemia, cómo nos tocó, digamos, desde esta parte interna que nos tocó conocer a nosotros, cómo se vivió la pandemia, porque a mí me tocó afortunadamente, digamos, entre comillas afortunadamente, conocer toda la esfera completa, desde catedral, desde mi trabajo como médico, desde la calle, toda esa perspectiva, y dejarla ahí plasmada con el apoyo del padre Jaime para que quede una historia tipo crónica. El archivo histórico no es solamente lo viejo, sino darle continuidad a la historia. Sí, porque me imagino que también debe de haber algunos milagros en época de pandemia, que a lo mejor no están todavía escritos o, ¿verdad?, que se hayan hecho públicos. Hay otro mensaje de nuevo de Alfredo Alonso Plasencia Centeno que dice: ¿dónde se encuentra el vestido de la Virgen más antiguo que todavía existe? Está el de 1904, el de la coronación de la Virgen de San Juan,
es el que estoy bien seguro, porque tiene la fecha, de que existe y de que todavía está ahí. ¿Y vestidos más antiguos no hay ninguno? Es que hay una costumbre muy antigua de la Virgen, de sus vestidos, o sea, todo lo que toca a la Virgen es milagroso según la gente, y se acostumbraba que ya los vestidos más antiguos se cortaban en pedacitos y se daban como reliquias, Sí. ¿verdad? Ok. Ahora a veces es toda la reliquia completa, ¿Quieren todo el vestido? todo el vestido para que la imagen peregrina lleve algo de la Virgen de San Juan original. Muy bien. ¿Lo tienen en su posesión el vestido? ¿Eh? ¿El vestido lo tienen en su posesión? Sí, sí está ¿Expuesto aquí en el museo? ¿O No, eso No, me está imagino que guardado. está bien cuidado, ¿verdad? También lo que decían, por ejemplo, de San Juan del Valle, ahorita. También documentamos todo este vivir de la Virgen de San Juan fuera de San Juan, ¿eh? Llevamos un registro lo más completo que se pueda, porque es imposible darle seguimiento a todos los templos, parroquias, santuarios y demás a nivel mundial, pero sí, de los que nos enteramos o los más importantes, tenemos un registro muy completo. Y por ejemplo, el caso de San Juan del Valle, Texas, es muy especial porque es una basílica completísima en San Juan del Valle, Texas, al sur de Texas. Es el santuario más importante de Estados Unidos. O sea, no hay ningún otro, digamos, igual que el de la Virgen de San Juan, ahí en Estados Unidos. Recibe alrededor de 2 millones de peregrinos al año. La Virgen de San Juan es la de San Juan, que llegó allí hace ya como 70 años por el padre Aspiazu, que la llevó para allá a su veneración, a la parroquia de San Juan Bautista, como aquí, igual el mismo nombre, y que ya después hubo un accidente aéreo, se destruye el templo, la gente no muere, la Virgen queda intacta, salvo un poquito Se como quema. quemada de la cara por el humo. Deciden dejarla así ellos mismos porque es el milagro que además también la catapulta, por así decirlo, a nivel de Estados Unidos, de que la gente salió ilesa de semejante accidente aéreo encima del templo. Renace como el ave fénix el santuario, como se conoce, que es precioso, muy grande. Que Y por además, cierto lo acaban de publicar en esta semana Sí. en la página de la Catedral tiene Basílica. el mural de mosaicos más grande del mundo. Ah, caramba. Hecho el mosaico, es el más grande del mundo y es la Virgen de San Juan, y detrás de ella Jesús, y debajo de ella el Valle de San Juan. Y ese está En Texas, en San Juan del Valle. en Texas. San Juan del Valle. Estamos cerca de que, para que nos oriente un poquito. Es al sur de Estados Unidos, de Texas, digamos de Reynosa hacia Ajá. allá serán como 3 horas, yo creo, O más o de menos. Monterrey Houston. también pueden llegar. Pues desde Reynosa se llega Sí. ahí a San Juan del Valle. Y así como ella, hay también en Paraguay, en Uruguay, en Italia, Argentina. en Argentina, en Alaska, en Rusia. O sea, la Virgen está por todo el mundo. Muy bien, pues muy interesante. Yo los invito a que sigan las redes oficiales. La Catedral Basílica es una página que da mucha información. Eso lo leí y me llamó mucho la atención. Pues hay tanto que hablar de este archivo. Se ve tan chiquito, pero pues estamos cargando ¿cuántos siglos de historia? 400 años. 400 No más, años, nada no más. más. Ahorita que estaba aquí, recuerdo cuando se realizó la restauración de la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos. Si no me equivoco, este era el cuarto, Padre Jaime, donde se restauró la imagen de la Virgen. Ah, eso sí, no sé dónde era el cuarto. Pues si no me equivoco es este. Y aquí fue donde 24 horas al día tenían cámaras la Virgen y se fue documentado. Cada persona que ingresamos, cada persona que entraba era fotografiada y videograbada. Y pues ahí está un archivo histórico y un libro muy importante. Ahí está, también. ¿Verdad? Ah, pues ahí nos vamos a ver. Quienes tuvimos la oportunidad de vivir esa parte de la historia, ¿verdad? ¿Qué más nos va a presumir? Pues ya nada más, bueno, esto último creo es en cuanto al producto de lo que es el archivo de la catedral. Este es el resultado de 7 años de trabajo del padre Así es. Jaime y del doctor Es parte, Everardo. es Es parte. parte. ¿Cuántos libros han escrito? Como 14. No más. Como 14 libros más o menos, entre folletos y libros. La idea finalmente es esto, dar a conocer la historia del archivo de catedral, que sea accesible a la gente y sobre todo que los sanjuanenses y los devotos de la Virgen de San Juan puedan conocer
a nuestra amada madre. Finalmente, es como un enamorado que quiere conocer todo de su novia. Algo parecido con esto, queremos dar a conocer la historia de la Virgen, saber quién es ella, quién es para nosotros y también su pueblo en general. Muy Y bien. bueno, la idea es más que los documentos hablen. ¿Ese es de la restauración? Ese es un libro, digamos, especializado en la historia nada más de la imagen. ¿Quién es ella? ¿Qué significa? Y sí, todas sus joyas, coronas, sus restauraciones, todas las que ha tenido la Virgen. Es que yo sí soy bien mitotera, a mí este sí me gusta. Como dice, cada quien tiene sus intereses, ¿verdad, padre? Así. Es que hay temas que nos mueven más. Yo a través de este poco tiempo que tengo en la página, me he enamorado de la historia de la Virgen y me he descubierto que somos pues neófitos en el sentido de que no conocemos nada a lo tanto que hay de Nuestra Señora la Virgen de San Juan de los Lagos. Por ejemplo, las manos de la Virgen de San Juan. A ver, aquí ustedes, es una pregunta a los tres. Eh, ¿Qué significan las manos juntas de la Virgen de San Juan? Al pecho. Pues yo siento que es entrego mi corazón a ti, no sé. Una mujer embarazada. La verdad es que... Esta simbología o esta comprensión de las imágenes tiene un porqué y un para qué, no es nada más ponerlas por ponerlas así. Para los indígenas, el ver la imagen con las manos juntas al pecho quiere decir, te traigo un gran regalo. Ah, ¿Y quién es ese gran regalo? Jesús. Jesús. Tiene una simbología tan hermosa la Virgen de San Juan, igual que la de Guadalupe, porque la cantidad de estrellas, por ejemplo, ¿cuántas estrellas tiene la Virgen en su cuerpo? Uy, no sé. ¿Cuántas No, tiene? 12. Tiene 11 en la parte de enfrente, 11 en la parte de atrás y una en la coronilla. Ah. Y esos números, sin entrar en temas, digamos, aquí medios raros, sino en temas teológicos que el padre es experto, tiene un significado el número 11, el número 12, o sea, todo tiene un significado, tiene un porqué. ¿Por qué si es la Inmaculada Concepción, por qué está de azul y rojo la Virgen? ¿Por qué no blanco y rojo? Pero blanco y azul. No. Porque Pues, los colores originales de la Inmaculada Concepción eran el rojo y el azul. se decoloraron. No, No. hubo No. un milagro, una aparición a una religiosa que la vio de blanco y azul y de ahí para acá, digamos, empezó este cambio a este color. La publicita Murillo. Pero si se fijan, Todos. Todo eso está en este libro. tal cual ahí está todo. ¿Dónde podemos adquirir los libros? Pues aquí en el Museo de la Catedral. Adelante. Exacto. Yo ya me la sabía, pero dije, bueno, pues, En el porque Museo sé de que la nos van a Catedral. preguntar en el Museo de la Virgen. Hay personas que nos han estado preguntando si los pueden enviar. No hay ese sistema, ¿verdad? Es que es más complicado. Es muy complicado, pero si alguien está interesado y quiere toda la dotación de libros, con mucho gusto yo me comprometo y yo les hago el envío. Si alguien está interesado en algunos libros del doctor Everardo López Padilla y el señor canónigo padre Jaime Gutiérrez. Y que todo lo que se hace aquí en el archivo, digamos, en cuanto a libros, es de nuestro peculio, digamos, del padre Jaime un servidor, y es para el tema de la salud sacerdotal. Tal cual es, 100% es para esto. Ok, que aparte vamos a estar donándolo para una buena causa, que son Así es. los padres enfermos. Así Sí. es. Así Sí, es. esa cuestión. Muy bien. Pues el tiempo del programa está terminando. No sé si quieran darnos un mensaje a quienes nos están viendo, ya para despedir el programa. Pues yo pienso que amar a la Virgen es el camino más cerca para llegar al cielo. Y también, yo creo que también como sanjuanenses y devotos de la Virgen de San Juan, de verdad, darnos el tiempo de conocer nuestras propias raíces, de saber quiénes somos, de dónde venimos, para poder entender también hacia dónde vamos. Porque esa frase de que quien no con su historia está condenado a repetirla, tiene toda la certeza, y lo hemos comprobado en la pandemia. Esta pandemia que hoy vivimos se vivió hace 100 años, y hace 200, y hace 300, casi exactamente, ¿eh? Y está todo aquí documentado cómo vivieron nuestros antepasados estas pandemias, por decir una cosa, ¿no? Sí. No, Entonces- yo estoy bien interesante. Entonces, ver cómo se vivió en aquel tiempo y verlo ahorita es como decir, wow, es Lo mismo. exactamente lo mismo, ¿eh? Desde la política gubernamental hasta la parte religiosa, hasta la parte social,
todo es igualito que hace 100 años y 200, no cambia ni un ápice. Y eso es lo que aquí podemos encontrar, por ejemplo. Entonces, aunque pareciera aburrida la historia, de verdad no lo es. Se encuentra uno con cada detalle, con cada cosa. Muy bien, pues. Muchas gracias, Jorge. Yo, si me permiten, los documentos que yo encuentre, compartirlos a través de la página, siempre pues dándole crédito, porque pues es importante saber de dónde viene la información para darle más certeza y más credibilidad a lo que se escribe. Y pues muchísimas gracias a todos los que han seguido este programa. Les agradezco que lo compartan. Ahora sí les voy a pedir que lo compartan porque esta información tiene que llegar a quien desconoce hasta la historia de Nuestra Señora la Virgen de San Juan de los Lagos. Muchas gracias, que pasen buena noche y les mandamos un saludo a las 3 páginas, a Catedral Basílica, a Ágora, el periódico de San Juan y a Panorama con Lorena Herrera. Muchas gracias. Nos despedimos, agradecemos quienes estuvieron al pendiente del programa, al Padre Jaime, al doctor Everardo, por darnos todos sus conocimientos y compartir esta valiosa información. Muchísimas gracias, esperemos se repita esto y podamos hablar en otra ocasión de algo más, ¿no? Pues yo soy su amigo Jorge de Alba, si Dios nos da vida y licencia, nos vemos aquí dentro de 8 días. Buenas noches y gracias. Gracias, buenas noches. Bueno.